¿verdad? La mañana de hoy es la doctora Gloria Mock, quien nos va a estar hablando sobre la violencia sexual contra la población LGBT, el estigma, la homofobia como promotores de la violencia sexual. La doctora Mock tiene un doctorado. La doctora Mock tiene un doctorado en sexualidad humana del Institute of Advanced Study of Human Sexuality en San Francisco, California. Ella está certificada en sexología from the American College of Sexologists en 1981 y tiene un bachillerato de artes en el 1972 de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Graduada magna cum laude y medalla Jaime Benítez por la mejor tesis. En el 1956 obtuvo un asociado en artes AA en la Immaculata Junior College en Washington, D.C. Ha publicado 9 libros, incluyendo, ¿cómo se lo digo?, Educación sexual en el hogar, Yo cuido mi salud sexual, estudiantes de nivel intermedio, la educación sexual en la niñez, una visión integral y formativa, entre otros. La doctora Mock nos complace en mencionar que es candidata a legisladora para la Cámara de Representantes de Puerto Rico por el Movimiento de Unión Soberanista en estas elecciones del 2012, la doctora Gloria Mock. Va a ser nuestra primera panelista. Muy buenos días a todos y a todas. Mi presentación es como una introducción donde voy a hablar de la sexualidad primeramente para ubicarnos con unos principios básicos que muchos de ustedes tal vez ya conocen, pero que es importante reconocer. Primeramente, el sentido del sexo. O sea, cada cultura define su propio sentido del sexo, el significado que le da la sexualidad. Y se establecen aspectos sobre normalidad, lo que es normal y lo que son restricciones, lo que no es considerado normal. Las costumbres sociales también influyen en los estilos de vida sexual, o sea, lo que se acostumbra en la sociedad. Y las instituciones sociales que también tienen su propia visión de lo que es el sexo. Por ejemplo, las religiosas, instituciones religiosas, las legales, médicas, educativas, económicas. Cada una de estas instituciones va formando una ideología sobre qué significa el sexo. ¿Ok? ¿Y esto no me está dando? Muy bien. Espérate. La complejidad del sexo. La sexualidad es bien compleja y entonces voy a destacar estos aspectos que son los que más nos atañen hoy. La identidad sexual, o sea, cuando la persona nace, se reconoce si es varón o hembra, dependiendo de sus órganos genitales, y el sexo de asignación, que es lo que le definen los padres y las otras personas. El papel del género. Nacemos niño o niña, pero nos hacemos hombre o mujer. Y cada sociedad también define cómo debe ser el hombre y cómo debe ser la mujer. Esos son los estereotipos sexuales. En Puerto Rico, por ejemplo, el hombre tiene que ser fuerte, no puede expresar emociones, no puede llorar, la mujer tiene que ser sumisa, etc. El comportamiento erótico, que va desde toda actividad sexual solitaria entre dos o más personas. Orientación sexual, que es lo que más nos interesa aquí hoy, puede ser heterosexual, homosexual o bisexual. Estas son las 3 orientaciones típicas, ¿verdad? Y el estilo de vida, que tiene que ver cómo las personas se relacionan para expresar su sexualidad. Así que vemos cuán complejo es este tema. La sexualidad es única, cada persona tiene su sentido propio de sexualidad, lo que nos motiva, el tipo de actividad que disfruta, la pareja que lo atrae y la importancia que le da al sexo. Es única,
No se nos puede imponer un modelo. Es aprendida, las experiencias personales y el sentido que la cultura y la sociedad particular le dan al sexo, vamos aprendiendo cómo debo yo de ser, como hombre, como mujer, y cómo actuar sexualmente. Así es que esta programación social influye en lo que la persona hace y cómo se siente sobre lo que hace. Si se siente bien, si se siente cómoda, si tiene vergüenza, si tiene culpa. Todo depende de esa programación social que tenemos. Es variada. La relatividad sociocultural del sexo se refleja en la variedad que hay en la expresión de la sexualidad. En el rol del género, ser hombre o ser mujer varía de acuerdo a la época, la cultura, la sociedad. La actividad sexual que se permite, por ejemplo, había una época en que había prostitutas en los templos como parte de las prácticas sexuales. Y los estilos de vida sexual. Antes era ser soltero, o ser casado, o estar en una orden religiosa. Eran los 3 estilos de vida típicos décadas pasadas. Hoy día tenemos monogamia serial, la madre soltera, los grupos LGBT como nuestro grupo aquí, parejas del mismo sexo, etc. O sea que hay muchos estilos de vida sexual que muchas veces personas en la sociedad no los reconocen. Los guiones sexuales son reflejo de estas diferencias culturales, sociales y personales en cada época. Así que quiero que esto esté claro. ¿Cómo se supone que uno sea sexualmente? Cambia, es variado y depende de lo que yo aprendí desde que yo nací. Depende de la sociedad en que yo me crié, depende de la cultura a la cual yo pertenezco. ¿Ok? Es cambiante, a través de la vida de la persona va cambiando y todos los aspectos de la sexualidad cambian según la circunstancia, el desarrollo físico de la persona, la edad y cómo se modifican sus creencias y valores. Así es que cambia a través de nuestra vida. Y el último punto de la sexualidad, que es el más que nos interesa, es que es conflictiva. A nivel personal puede haber conflicto entre lo que yo pienso, creo y lo que yo hago. Y esos conflictos, muchos de nosotros, yo me crié católica y recuerdo los conflictos que había en mí cuando me masturbé, descubrí la masturbación y yo tenía que ir a confesarla, esa culpa, esa vergüenza. O sea que la sexualidad se formó un rollo para mí. Lo que hacía era que iba a diferentes curas para que no me reconocieran, para que iba a confesarme. Okay. Conocen a uno, ¿verdad? Y uno se siente peor. Será cuando tenía 12 años. Conflictiva con la pareja también. Lo que cada cual necesita y las expectativas que cada cual tiene. Son los conflictos sexuales entre la pareja. Yo tengo estas expectativas y estas necesidades y tú tienes otras. Entre grupos generacionales, por ejemplo, lo que piensan los jóvenes y lo que piensan las personas de la tercera edad sobre la sexualidad, grupos religiosos, grupos políticos y otros. Y en la sociedad, por las creencias e intereses particulares de cada momento. Así que el grupo LGBT que estamos aquí hoy es parte de la sociedad, de la sexualidad conflictiva, en todos estos niveles, yo diría, pero sobre todo social. Ok, la cultura judeocristiana de la cual somos parte culpabiliza el sexo y el placer. Tiene una filosofía antiplacer, no hay un dualismo entre el cuerpo y el espíritu, no nos ve como personas integradas. Ver sexo como un impulso animal, peligroso, repugnante, esto es tradicional, ¿verdad? Y en el género, que tiene que ver con ser hombre o mujer, el modelo de dominio y sumisión y la mujer inferior, lo cual gracias a Dios y a todos los grupos de lucha feminista, pues ya estamos superando, pero todavía queda eso. Todavía yo estoy en una institución donde los presidentes de esa institución no han sido más que hombres, ¿verdad? Donde estoy en otro grupo donde todos los que mandan son hombres. Soy la única mujer en ese grupito.
Así que nos damos cuenta que eso todavía existe. Función procreativa, el sexo es para procrear. Ese es el modelo que tenemos y por lo tanto tiene que ser un hombre y una mujer. Ahora hay otros modelos, ¿verdad? Con sexo in vitro y todas esas cosas, pero básicamente eso es lo que hemos internalizado. Entonces se reconsidera como contra natura la masturbación, la homosexualidad, el sexo virtual, el uso de contraceptivos, todo ese lío que ha habido últimamente, porque no está de acuerdo al modelo heterosexista de sexo procreativo. Así que fíjense ustedes que este grupo está enfrentando una tradición de miles de años que se nos ha inculcado, que todo lo tenemos aquí atrás en algún sitio, en nuestro archivo aquí del cerebro, y que estamos ahí teniendo que desenmascararlo cada vez que lo vemos para liberarnos nosotros mismos, porque esa liberación tiene que empezar por uno. El sexo salió del closet en los 70, la APA elimina la homosexualidad como desorden mental en el 73, la pastilla anticonceptiva que libera a la mujer, estilos de vida no tradicionales como ya les mencioné, el matrimonio abierto, el sexo comercializado es el tercer negocio más grande en los Estados Unidos hoy día, y la actividad sexual en los jóvenes que aumenta, ¿verdad? Son algunas de las cosas que pasaron. Así que resumiendo esta introducción del sexo, lo que quiero decirles es que hay un debate ético-moral en el fondo de todo lo que estamos haciendo en estos grupos LGBT. Hay un liberalismo que apoya la libertad individual, protege y reconoce la diversidad sexual, por lo tanto acepta la homosexualidad y personas que son parte del grupo LGBT. Y hay un grupo de fundamentalismo, que tiene una fidelidad rígida a la ideología científica, política y religiosa de la cultura judeocristiana, que acepta el sexo procreativo únicamente y rechaza toda actividad sexual no procreativa. Así que si estamos claros con esta introducción, vamos a ver el lado oscuro del sexo. Creo que voy a dejar esto a un lado por el tiempo. ¿Estamos bien de tiempo? Ay, qué bueno. Gracias. En el lado oscuro del sexo es algo riesgoso por nuestras prácticas, las ITS y el VIH-Sida, del cual se ha hablado aquí hoy, se hablará. Un sexo irresponsable donde hay muchos embarazos indeseados, trabajo con el Departamento de Educación y esas niñas de 12, 13, 14, 15 años embarazadas por ignorancia, por no recibir una educación sexual y no tener acceso a métodos para protegerse, es bien doloroso. Un sexo desenfrenado, la idea de mientras más mejor, cantidad versus calidad, que es parte de esta cultura consumista, capitalista en la cual vivimos, adictivo al cibersexo, a todo tipo de relación sexual, pero sobre todo al cibersexo. Hoy en día está eso subiendo mucho. Violento, que eso nos atañe a nosotros en las relaciones, abuso sexual, violaciones, y estigmatizado. El modelo heterosexual normal, todo lo demás está estigmatizado, y criterios rígidos sobre masculinidad y feminidad. ¿Okay? Así que ese es el lado oscuro de la sexualidad en nuestra sociedad. Los crímenes de odio. Vamos ahora a ver. Le di aquí una cosa que no le tenía que dar. Salió otra vez. Okay. Este es el extremo de la violencia, los crímenes de odio. Realmente se definen como acciones criminales con la intención de hacer daño o intimidar a la persona, bien sea por su raza, etnicidad, orientación sexual, religión u otro estatus de grupo minoritario. En nuestro caso es por la orientación sexual, básicamente.
El odio es aprendido, no nacemos odiando. Comienza con actitudes negativas y estereotipos hacia un grupo particular. Y ese odio se va sembrando en el hogar desde pequeño, por los chistes que se hacen, sobre todo, que es una manera de ridiculizar la persona que se sale, que rompe con los esquemas tradicionales. Por ejemplo, los programas en televisión todavía, donde se ridiculiza al hombre homosexual o a la mujer lesbiana, pero sobre todo al hombre. Yo digo, ¿cómo es posible que eso todavía esté dándose? Eso es un acto de violencia, ridiculizar un grupo. Y la gente se ríe de eso. Y se hacen chistes. La cultura judeo-cristiana que ya mencioné contribuye a un prejuicio social y una actitud de menosprecio de las personas LGBT. Así que según la cultura va contribuyendo a este prejuicio y a este menosprecio, entonces eso lleva a aprender a odiar a este grupo y eso lleva a la actitud y a las acciones de crímenes de odio. ¿Está claro esto? No nacen de nada, son aprendidos estos actos de violencia. El sentido de la violencia. Este tipo de actos discriminatorios y de violencia que se registran son las formas más flagrantes y extremas de violación de derechos, aquellas que afectan esencialmente el derecho a la vida y a la integridad personal. Te están atacando, te están discriminando por tu ser, por algo que es esencial tuyo, a lo cual tú tienes derecho. La motivación muchas veces, deseo de mostrar poder a algunas personas, eliminar del mundo a un grupo que se considera ser inferior a los demás. El agresor se justifica moralmente y puede sentir entusiasmo al infligirle daño a la persona. Se convierte en un héroe. El bullying, estaba hablando, no me acuerdo si fue contigo, esta mañana, sobre el bullying en las escuelas ahora, cómo se está dando contra jóvenes gay. ¿Perdón? Okay. Se hizo un estudio sobre los efectos que tienen los crímenes de odio. Este fue en California, con 2.259 personas LGBT víctimas de crímenes, debe ser no motivados por el odio o motivados por el odio. El impacto psicológico es mayor en las víctimas de los crímenes de odio. Las víctimas de crímenes de odio desarrollan un sentido deficiente de dominio y de falta de control sobre sus vidas. Hay un alto nivel de estrés psicológico en este grupo. El haber sido impactado por el bullying, por estas acciones de rechazo, de ridiculizar, afecta psicológicamente a la persona. Específicamente puede causar depresión, y esto tiene que ver con lo que tú trajiste, Juan Carlos, sobre el alto nivel de depresión. Es uno de los 4 efectos de estrés psicológico que sufren las personas, de acuerdo a ese estudio que se hizo en California y coincide con el que hicimos aquí en Puerto Rico. El estrés postraumático y el dolor interno por la carga que llevan. Ansiedad, que es otro de los actos que encontramos aquí, al recibir el mensaje que ellos merecen ser atacados. Por eso es que uno no sale del closet, por eso es que uno se esconde, por eso es que la persona no se atreve a hablar abiertamente. Y ira, coraje, rabia, por la victimización, por su orientación sexual, lo cual se asocia con el temor y el peligro. Ahí busqué una cosita. Así que estamos claros cómo esta estigmatización, este prejuicio, esta visión limitada de lo que es la sexualidad afecta la salud mental de la persona.
Entre los jóvenes se hizo una campaña, Human Rights Campaign, de 10,000 jóvenes entre 13 y 17 años. Esto fue en Estados Unidos. No encontré el año, pero imagino que se encuentra si se busca, pero fue bastante reciente. 43% se sienten no aceptados en su lugar de residencia y 63% quieren mudarse a otro lugar. Ese rechazo lo están sintiendo entre 13 y 17 años, jovencitos. Con un grupo control de 500, los LGBT fueron atacados físicamente en la escuela 2 veces más que los straight. O sea que el bullying le está afectando 2 veces más en las escuelas que los jóvenes straight. Para ellos ser aceptado es su mayor preocupación. Para los demás es las notas que voy a sacar. ¿Verdad? Que es lo normal, si está en la escuela y pues quiero sacar buenas notas porque no quiero tener problemas. Pero para ellos lo que los obsesiona es, ¿me aceptan o me rechazan? Hay un discrimen de gobierno o indiferencia que lleva a alto riesgo y a que sean vulnerables. O sea, el gobierno no está atendiendo esto debidamente. El Child Welfare League of America hablan de una carencia de apoyo para este sector de jóvenes. Y interesantemente, el 77% de ellos piensan que las cosas van a mejorar. Tienen una visión positiva. Hay que romper el estigma. Derechos iguales bajo ley. Por ahí es que hay que empezar. Esto tiene que estar legislado de una manera que quede claro que no hay privilegio para la persona heterosexual y que no hay un estigma a la persona que rompe con ese modelo tradicional. Derecho al matrimonio y ritos cristianos. Rechazar la noción de cambio de orientación sexual. Ese modelo ahora que está, pues si vas a estos cursos vas a cambiar tu orientación sexual. Totalmente falso. No apoyo a grupos que condenan personas LGBT. Tenemos que ser más abiertos de expresar nuestra insatisfacción y nuestro rechazo de estas expresiones. Y reclamar la fe sobre el llamado de Dios para justicia hacia las personas oprimidas, porque este es un sector oprimido. Lo que queremos, investigación social científica para ir a las raíces de este problema. Sancionar la discriminación por medio de instrumentos legales apropiados y efectivos para promover la cultura no violenta. Crear política pública y legislación para erradicar este mal y apoyar estas medidas por la educación en el hogar, las escuelas y los medios de comunicación. Es deber de cada uno de nosotros, desde el lugar en que estemos, colaborar para erradicar la violencia sexual, el discrimen y sobre todo los crímenes de odio. Tengo esta cita de los obispos Bishops Elders Council de 2006. Discrimen, rechazo y opresión de personas LGBT es incompatible con la ética cristiana del amor. Y yo creo que si nuestras iglesias nos apoyan más, si las personas se expresan más, que estamos hablando del cristianismo y del amor, tenemos que reconocer que ese discrimen, ese rechazo y esa opresión no es compatible con la ética del amor que nosotros profesamos. Termino con la cita de este colectivo de Honduras en la Asamblea General de la OEA, la coalición de organizaciones LGBT de América Latina y el Caribe, donde proclaman que la discriminación sea censurada y se dice esto allí: la identidad y expresión de género de travestis, transgénero y transexuales es parte fundamental
del ejercicio de nuestra libertad cultural y construcción de identidad. Y yo creo que eso, todos aquí apoyamos eso y es lo que tenemos que exigir. Muchas gracias por su atención. Wow, por eso es que yo no quería hablar mucho de la temática, porque yo sabía que venía la doctora Gloria Mock a de verdad poner una perspectiva general de qué es lo que estamos hablando, que va mucho más allá de un acrónimo, ¿verdad? LGBTT. Así es que de verdad, doctora, le agradecemos que haya comenzado nuestra conferencia con una explicación tan excelente como esta, que nos permite a todos entender de verdad la realidad del problema en el que estamos bregando. Así es que agradecido y honrado. Nuestra segunda panelista en esta plenaria de apertura es Melba Mathurin, de Liberty Place Inc. en St. Croix, Virgin Islands. Ella va a hablar del estigma en las comunidades GLBT en Santa Cruz. Voy a leerles brevemente sobre Melba. Ella obtuvo una maestría en artes en salud, con especialidad en salud en comunidad de Brooklyn College en Nueva York. Su área de concentración en los últimos 7 años ha sido en el área de HIV y SIDA. Es directora de apoyo de servicios, y en inglés es el Virgin Islands Community AIDS Resource and Education Inc. VICARE, que provee educación sobre HIV, programas de intervención, pruebas y consejería sobre HIV. En su posición en VICARE maneja la evaluación y monitorea la consejería, las pruebas y los referidos, al igual que sirve como director del programa for Housing Opportunity for People with AIDS. Es una miembro activa del Virgin Islands HIV Community Planning Group y adicional es presidenta fundadora del Liberty Place, a quien representa hoy. Melba, if you can please come. La presentación de Melba va a ser en inglés. Si alguien necesita interpretación simultánea en español, me lo deja saber y le buscamos el headset. Levanten la mano, ¿alguien necesita interpretación simultánea al español porque su presentación es en inglés? Ok, venimos ahora. Okay, buenos días, everyone. Mi nombre es Melba Mathurin. Vivo en Santa Cruz, Virgin Islands. Habla poquito español. Thank you for having us here today. I'm here to represent Liberty Place. My co-founder, Aubrey Lee, is in the audience as well today, as well as our 2 volunteers. We have Bobby Thompson and Fabian Tobier, who came from, actually Bobby came all the way from Washington, D.C., and Fabian from St. Croix to support us. So we're so lucky to have 2 young volunteers who are so active and committed already to Liberty Place. Thank you for being here. Which button do I press here? All right, the title of my presentation today is Stigma in the GLBT Community in St. Croix, Virgin Islands. My presentation has 3 objectives. The first is to discuss a community assessment survey that Liberty Place organized a year ago. And essentially, the community assessment survey was to give us an idea as to what the needs of the GLBT community is in St. Croix, Virgin Islands. The second objective is to examine the HIV prevention needs of MSM in the Virgin Islands. And that's significant because, as I will discuss later, the MSM population is
significantly impacted with HIV in the territory. And lastly, my last objective is to discuss how Liberty Place, why we were formed and organized, and how we have responded to the needs of the LGBT community in St. Croix. Before I continue further, I want to tell you a little bit about the U.S. Virgin Islands. I'm not sure how many of you are familiar with the Virgin Islands. We're not too far away from Puerto Rico, actually. The Virgin Islands is comprised of 3 main islands: St. Croix, St. Thomas, and St. John. We're actually an unincorporated territory of the United States Virgin Islands. So similar to Puerto Ricans, we are U.S. citizens as well. The Virgin Islands is actually in the Eastern Caribbean, and we're located in the Caribbean Sea and the Atlantic Ocean. As I said earlier, we're east of Puerto Rico. My colleague Aubrey and I, we came over on the plane. It was about 30 minutes to take. So we're very close. We're neighbors. It's just very close. Now, in terms of the population of the U.S. Virgin Islands, the 2000 census points to our population at being 106,405. Actually, our population recently dropped. St. Croix having a population of 50,601, St. Thomas 51,634, and the smallest island, St. John, comprising of 4,070. Now, the racial ethnic group, as you see, I have the 2000 census here. The Bureau of Statistics hasn't released the 2000 demographic information, so the 2000 census points to the most of our population comprising people of African American descent, followed by Hispanic, Latino. Actually, we have a sizable Puerto Rican population in St. Croix who migrated as early as the 1930s. So we have a very big Puerto Rican population in St. Croix. White, 11%, other 2%, and multiracial, 2%. I want to speak to you a little bit about the social culture of St. Croix, and that's important to understand the social context of the LGBT community. St. Croix is actually very rural, it's conservative, and it's a closely knit community island. Crucians are often recognized by their family last name, so oftentimes when people meet one another, they will ask, well, who is your family? What is your family's last name? And oftentimes that can place the individual in contact. The towns lends itself to a grapevine kind of communication in which, actually in the Virgin Islands we call it a melee, but when one tells an individual something, they have to be prepared to hear from someone else. And that's significant, because ultimately, how does that impact when one goes to have social services or health services? Oftentimes they fear that the information that they tell the individual in the services that they're accessing will be heard later. So that brings up an issue of confidentiality. All right, so I want to take this opportunity to tell you about the LGBT community in St. Croix. The LGBT community in St. Croix is fragmented and it's largely hidden. And again, because the island is rural, it doesn't oftentimes give us an opportunity to have anonymity and discretion. In fact, you'd be surprised to know that we don't have any socializing venues. We have no gay bars, we have no gay coffee shops, there's no gay place to hang out almost. And oftentimes, the gay community oftentimes come to Puerto Rico, incidentally, because we're very happy to find a place where we can socialize and just enjoy ourselves with our LGBT community counterparts here in Puerto Rico. Now, the purpose of the LGBT community assessment survey, as I pointed out earlier, was to identify the needs of the GLBT community. We wanted to find out what were the experiences of the LGBT community. What services would you like to see put into place? And so what we did is we actually, as I pointed out, the LGBT community is largely underground, and the only way we could really get that survey across to the community was through snowball sampling. And essentially what we did is we had a link that for known members of the LGBT community, we actually had them pass that link through email to other members of the community.
And as you may know, the snowballing sampling is very effective for hard-to-reach populations. Now, I'll tell you, although this sample is very small, it was actually just 33, I'll tell you, we were very proud of this number. Because, again, you know, the GLBT community in the Virgin Islands is very, very, very hidden and very, very private. So, although 33 seems like it's not significant, in our first go at it, we thought it was a very important number. And I'm sorry if you cannot see the numbers very well in the back, but if we look at the age group, most of the individuals who responded to the survey was individuals from the age of 40 to 49, that's at least 30%, followed by individuals 50 to 65 years old, and our younger population 18 to 24, 21%. 55% of the respondents, as you see here, are females, followed by males, 42%, and one individual responded that they were transgender. In terms of sexual identification, most of the respondents were identified as gay males, followed by lesbians, 36%, bisexual, 12%, and heterosexuals. The ethnicity, as we see, the majority being black non-Hispanic, followed by white non-Hispanic, white Hispanic 12%, black Hispanic 30%. And I apologize here, the numbers for the relationship status didn't come up, but 46% of our participants mentioned that they were single, followed by 39% being partnered, 3% mentioned they were married, and 6% that they were they had a commitment ceremony of some sort. Now, I just wanted to point out some of the findings. In interest of time, I didn't put all the information that we found, but I wanted to highlight some of the findings. In terms of socializing on St. Croix, we were interested in knowing where did the GLBT population hang out, if you will, socialize on St. Croix. And 34% of the respondents identified a place where they actually socialized. But mostly those individuals we found socialized at a friend's house. But the majority, interestingly enough, said that they could not identify a place where the LGBT community socialized. And there's another location we have in the Virgin Islands. It's actually owned by a lesbian couple, and it's a local hotel, and we found that a few participants were able to hang out there as well, socialize there. I included this slide for an interesting reason on sexual identity. We asked, how comfortable or uncomfortable do you feel about your sexuality? And I thought these findings were very, very interesting in that we had a significant number, 36% of our participants who mentioned that they were very uncomfortable with their sexual identity. And again, this points to how rejection and stigma ultimately impacts the mental health of the community. So I thought it was an interesting finding. And it's a finding that we want to revisit later in terms of providing social services for our community. In terms of stigma and discrimination, we were interested in what our respondents in the GLBT community had experienced in terms of stigma and discrimination. Half of our respondents mentioned that they had verbal insults directed at them, or in some way they were threatened with physical violence because of their sexual orientation. And for those participants who had that experience, we gave them an opportunity to describe what were some of the experiences. We had a few respondents who mentioned, I know, that they were followed in a car, or there were verbal slurs and insults that was pointed at them. Moreover, 40% of our respondents also experienced discrimination of some sort. Some individuals mentioned, for example, that they had been fired from a job, or they had lost employment opportunity because of their sexual identity. In forming Liberty Place, we were interested in identifying what some of the services
our LGBT community would like to see in place. Overwhelmingly, we had the majority of the participants who mentioned that they would like to see some sort of support services in place, whether it is counseling or prevention services that are HIV and AIDS, or support groups. The majority, for example, mentioned that they would like to see services for LGBT youth, followed by STD HIV prevention services, and public awareness about LGBT issues. So this was very favorable for us. This is just a bar graph pointing out what services our respondents were most interested in. I would like to take this opportunity actually right now to focus a little bit on the issue of HIV/AIDS in the Virgin Islands. As most of us know, the Caribbean, next to Sub-Saharan Africa, is most impacted by HIV/AIDS. And the Virgin Islands has not gone unimpacted. In fact, we have been, in terms of per population of 100,000, we are second highest in our incidence for HIV and third highest in our incidence for AIDS nationally. So our territory has really bear the blunt of this. In the Virgin Islands, 922 individuals have been reported as HIV positive. And as you see here, 563 persons are now living with the infection. And as you can read, also the significant amount of individuals who have actually passed away and died from HIV. Now, the focus of this particular slide points primarily to how has HIV impacted MSM, men who have sex with men in the territory. Males account for approximately 62% of our cumulative HIV infections. Among the 62% of males, 30% were exposed through MSM contact. Now, it's important to know that 30% of individuals, of the males, did not report the exposure risk category. And I think this is very significant. When asked, I'm not sure how many of you are familiar with the HIV testing form, but that individual is asked to the exposure risk category. We have 30% of males who did not identify an exposure risk category. So we can assume that the 30% of males who were exposed to HIV through MSM contact, it's probable that those numbers are a lot higher, in that when you consider that 30% who did not identify an exposure risk category, it makes you consider what percentage of that 30% may have been exposed through MSM contact. Now, when we consider that 30% of MSM who have been exposed to HIV through male-to-male contact, the question becomes, what services are in place for these men? And it's important to know that, to date, there's no prevention programs aimed at these men. Now, as I was introduced earlier as being a director of support services at VI Care, and so I have two jobs. I work with Liberty Place, and I'm also employed with VI Care as the director of support services. And we've had a difficult time at VI Care in terms of targeting this specific population, as well as the Department of Health have had difficulty reaching the MSM population, largely because, as I pointed out, the MSM population is mostly hidden and underground. So we've not had success in that area. This is where Liberty Place comes in. So as I said earlier, the MSM population is hidden. The prevention needs for MSM has been hampered in that they are hidden, and that Liberty Place, we're sensitive to the fact that once that population is identified, it's also very important to have culturally relevant prevention programs aimed at these populations, because importantly, prevention programs that may work on the mainland may not necessarily work with the MSM population in the territory.
And lastly, I want to share with you why Liberty Place was created. About a year ago, a young transgender male, 15 years old, was killed in the territory. There was a hate crime. His name was Jamal Richardson. My colleagues and I, we were very disturbed, like many people in the community, about this incident. And we thought, what can we do? What can we do to be a source of support to the LGBT community so that another LGBT youth will not have to have died in vain? And we decided to create the Liberty Place to answer to the response, to the voice of the voiceless, in fact. And so, in a sense, today I dedicate this presentation to Jamal Richardson, that 15-year-old youth who did die, and I want to just point out that his death was not in vain, and that Liberty Place, his death was indeed a catalyst for creating Liberty Place. And so I actually dedicate this presentation in his memory. I'm sorry, I just got a bit emotional because it was very difficult for the community to have had the loss of such a young life who died because of stigma and discrimination. And I want to point out that Liberty Place, we have been advocates in trying to get a local hate crime legislation passed in the territory, and we have met with some of our senators, and we are in the midst of working on having a local hate crime legislation drafted, so that's significant. So Liberty Place has answered, and we will be providing support services for the LGBT community. Thus far, we have started our male support group and our female support group as well. And we've collaborated with VI Care to reach out, to perform outreach to MSM. And in fact, I must share with you that come August, we're going to have a house party to have HIV testing for MSM. And this is large because this particular population, there's never been any strategic outreach to perform HIV testing for this population. And we decided to take this approach because, as noted earlier in the slides, a large percentage of the individuals who do socialize hang out at each other's home. They socialize at each other's homes. So we decided that this would be a safer venue to have an HIV test. And as I mentioned, we are collaborating with VI Care, and our goal is as well to collaborate with the Department of Health in these efforts. Again, thank you for having us here. And again, thanks to my young volunteers, Fabian and Bobby, for being here. Thank you. And thank you to my colleague, my friend, and co-founder, Aubrey Lee. Thank you very much. Melba, thank you very much. We appreciate you coming here. I was saying Vicare, but now I understand it's Virgin Island Cares, right? So it's VIC Care. So we really want to thank you for being here, for bringing Liberty Place, for doing what you're doing. So we're here supporting you, and we understand the situations with the youth. So we are here, and whatever we can do to support our sister island, we are here. Namaste. Ok, so tenemos preguntas y respuestas para nuestros panelistas. Tenemos un micrófono por acá que el compañero René nos va a ayudar a compartir para aquellos que tengan preguntas y respuestas para los panelistas. Pueden ser en español y en inglés.
¿Alguna pregunta para nuestros panelistas en estos momentos? Por favor, mira aquí al frente. Aquí. One question for Melba. In what period did the findings of the LGBT population in the Virgin Islands? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Thank you. Did I hear me? Yes? Yeah. Actually, the community assessment survey was done last year, and I must point out, this was done before Liberty Place was formed. Liberty Place was initially an idea, and we're actually going to launch officially on National Coming Out Day, which is October 11th, I believe. We're going to have our official launching and coming out. But the community assessment survey was done last year. Thank you for your question. ¿Preguntas? Acá al frente hay. Nada, yo creo que tengo una pequeña preocupación en cuanto a los datos. Vamos a California, pero no sabemos lo que pasa en Caguas para saber la violencia que se está llevando a cabo, que la sabemos, pero con datos de California, como país, ya no podemos estar mirando lo que pasa en otros estados, sino lo que pasa en Caguas o en Bayamón. Entonces esos datos, al no presentarlos, como que para mí crean una laguna de recolección de datos, preocupaciones que están, pero no las presentamos. En términos de como observación solamente, se recoge, quién lo hace, la policía lo da, lo escondemos, porque no se presentó en términos de los datos de violencia como tal. Fuimos a California, pero no fuimos a nuestro país. ¿Cuáles son los números? Para tomar más conciencia de lo que está pasando, simplemente. Sí, un momentito. Tomás, por favor. Realmente es culpa de la presentadora, que las estadísticas ni existen. La policía no lleva oficialmente las estadísticas. Varios voluntarios de la comunidad, entre ellos la Fundación Gaviota que yo dirijo, Puerto Rico para Todos, llevamos algunas estadísticas extraoficiales y a base de eso es que se trabaja. Tristemente, Puerto Rico no participa del programa de intercambio de información con el FBI que se estableció por legislación, pero es una legislación que es voluntaria. El Estado tiene que querer participar para recibir los fondos y llevar las estadísticas, y Puerto Rico, por razones que realmente no conozco, no ha participado y no lo hace. Aquí no hay estadísticas de suicidio, aquí no hay estadísticas de suicidios por edades, de las razones para los suicidios, aquí no hay estadísticas de nada oficial en términos de los crímenes de odio, LGBT. Así que esa es la situación con la que bregamos. Por eso es que entiendo que la panelista recurre a estadísticas de afuera, porque al no tenerlas aquí tenemos que, pues paralelismo. Sería muy bueno que hubiera la iniciativa, obviamente profesionales y doctores o estudiantes en las distintas academias que utilicen esta iniciativa para hacer esos estudios y poder localizar y documentar estadísticas más certeras en Puerto Rico. Ahora, gracias por aclarar eso. Es parte de mantener este grupo invisible. Y por eso es que yo señalé la importancia de desenmascarar esto que está pasando. Muy importante lo que tú traes, pero como señala él, en Puerto Rico carecemos de esos datos. Así que vamos a ver si hacemos algo al respecto. Sí, yo diría que es parte de la dinámica. O sea, esas estadísticas que yo mostré al principio era porque nosotros estábamos recurriendo a las estadísticas de California, de Oregón, para saber cuáles eran los perfiles de salud en las comunidades LGBT, porque la de Puerto Rico, creo que lo que había era una o dos encuestas bien breves que mencionaban las comunidades LGBT, pero estamos invisibilizados básicamente. Así que por eso es importante las preguntas de identidad, de género y orientación sexual, porque eso nos permite, en verdad, saber que las comunidades sí estamos aquí presentes. Preguntas, yo sé que había por acá arriba, ¿no había una pregunta? Perdón, adelante.
Para los que no me conocen, mi nombre es José García, de Comité contra la Homofobia y el Discrimen. Primero contestando a la pregunta, y quisiera hacer énfasis en que hay estudios, lamentablemente estadísticos no, pero por ejemplo, hay un compañero de maestría de la UPR en Río Piedras, Ángel Crespo, que hace un estudio, por ejemplo, de todo lo que es el discurso de los fundamentalistas en cuanto a la resolución 99, que está bien relacionado con la cuestión de crímenes de odio y de homofobia, el discrimen, etcétera, etcétera. También hay estudios en la UPR en Mayagüez de profesores y profesoras en su carácter individual. Lamentablemente, ¿verdad?, la academia a veces no tiene la relación directa con nuestras comunidades LGBTIQ, pero por eso, ¿verdad?, en parte estamos aquí, porque esa información debería estar aquí y debería estar en esa biblioteca virtual. Y yo me comprometo, por lo menos yo, de que voy a hacer los esfuerzos necesarios para que eso se pueda trabajar. Por favor. De igual manera, me gustaría hablarle específicamente a la compañera. No hablo inglés, no manejo el inglés, lo entiendo muy poco, pero gracias a la tecnología pues nos podemos entender, y realmente también me comprometo y me atrevo a hablar no tan solo por el Comité contra la Homofobia y el Discrimen, sino también por otras organizaciones de nuestras comunidades en Puerto Rico, como por ejemplo Puerto Rico para Todos, que está la compañera Naomi Galindo, de que estamos mano a mano con ustedes para lo que nos necesiten, aunque hayan las barreras de comunicación, pero la tecnología está ahí para brindarnos, y de igual manera que ustedes han venido a Puerto Rico, nosotros estamos dispuestos también a ir a donde ustedes y trabajar junto con ustedes, porque entendemos que es posible el cambio y que es posible que esa comunidad se empodere, ¿verdad? Y por lo menos desde la perspectiva del comité, que es un trabajo de base, de empoderamiento de las comunidades, específicamente nacemos en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras, pero estamos dispuestos y entendemos que tenemos, por lo menos no recursos internos, pero recursos externos, profesores y profesoras que estarían dispuestos a trabajar con ustedes allá, porque de igual manera que ustedes sufrieron, ¿verdad?, la pérdida de ese compañero, un gran amigo mío como Jorge Steven, también en Puerto Rico fue asesinado solamente, ¿verdad?, por ser miembro de nuestra comunidad. Pero entonces, tratando un poco de lo que trajo la compañera Gloria Mott, lamento, ¿verdad?, ser repetitivo a lo que estuvimos ayer, pero quiero enfatizar en la cuestión de la diferencia entre género y sexo, ¿no? Es repetitivo y está institucionalizado en nuestra sociedad estipular el sexo y el género como lo mismo, y no es lo mismo, ¿no? El sexo tiene que ver con lo anatómico, lo genético, si somos XY, si somos XY, si somos XX, si tenemos vulva o pene, pero el género es aquellos roles, ¿verdad?, aquellas funciones que socialmente nos han sido impuestas a hombres y mujeres, y se entiende por lo femenino y por lo masculino. No es hombre o mujer, ¿verdad? Hombre o mujer es el sexo que entendemos por lo biológico y que viene desde la biología, ¿verdad? Y yo creo que hay que seguir, ¿verdad?, tratando de separar una cosa y la otra, y de igual manera la cuestión de los fundamentalismos, le agradezco que haya traído que no es tan solo la religión la fundamentalista, ¿verdad?, que no hay religiones solamente fundamentalistas, también hay grupos políticos fundamentalistas, también hay grupos científicos fundamentalistas, porque el fundamentalismo es que esos fundamentos son intocables, esos fundamentos no pueden ser criticables, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener consciente de eso. Y entonces cuando hablamos, por ejemplo, de la parte de cómo quitar los estigmas, se enfatizó en la parte de la religión judeocristiana, ¿verdad? Por ejemplo, del amor de Cristo, etcétera, etcétera, pero dentro de nuestras comunidades también hay personas que son ateas, también hay personas que son budistas, también hay personas que son islamistas,
O sea, también hay personas de una diversidad de religiones y tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, en cuando hablamos de cómo vamos a trabajar el estigma más allá, y tenemos que saber más allá de la misma religión que nos ha sido impuesta. No creo que ese sea, ¿verdad?, el objetivo de la compañera, pero lo quiero traer en términos de eso. De igual manera, la cuestión del lado oscuro, me quedé con duda si es el lado oscuro de lo que la sociedad nos impone o si es el lado oscuro de lo que se entiende por usted en términos de la sexualidad, por ejemplo, el tener más sexo o el embarazo indeseado, etcétera, etcétera, porque ahí, ¿verdad?, tendríamos también unos cuestionamientos en términos de la moralidad dentro de nosotros mismos y dentro de nuestras comunidades y dentro de la sexualidad misma. Así que esa es mi pregunta, más bien. Me has hecho muchas preguntas, muchas preguntas. Estoy de acuerdo contigo que género es masculinidad, feminidad, no hombre, mujer. Ciertamente tengo que arreglar eso. Voy a quedarme con lo del lado oscuro, que fue lo último que dijiste, y muchas de otras cosas que mencionaste estoy de acuerdo también. Cuando yo hablo del lado oscuro, me refiero a aspectos que afectan negativamente a la persona. No es un juicio moral lo que estoy haciendo. Y por ejemplo, los que vi aquí, ¿verdad?, no sé cuál en particular tú estabas cuestionando, que es riesgoso. Cuestionaste la cuestión de desenfrenado, mientras más mejor. Como sexóloga, y pues esa ha sido mi práctica, ¿verdad?, por los últimos 30 años, viendo personas, entiendo que la calidad de la sexualidad, o más bien la satisfacción de la sexualidad humana en una persona que está en una etapa ya de cierta madurez, no estoy hablándome del adolescente, no está tanto en con cuántas personas y cuántas veces lo hago versus cuánta satisfacción derivo y cuánta conexión tengo con esa pareja. Y creo que parte del modelo que se presenta en los medios de comunicación es mientras más sexo mejor. Y yo quiero que las personas reflexionen sobre eso y se den cuenta que cantidad no es lo mismo que calidad, y que la satisfacción sexual en las relaciones depende de esa calidad humana a la cual uno la lleva y no cuántas veces lo hago. Y no estoy haciéndolo desde un punto de vista moral, más bien un punto de vista tal vez psicológico y por experiencia en el trabajo que hago con las personas. Por ejemplo, yo he trabajado con sexadictos. En Puerto Rico hay un grupo de sexadictos anónimos maravilloso. Cumplen ahora 15 años. Yo fui parte de ayudar a fundar ese grupo. Y con ellos yo aprendí mucho cuando hablábamos. Y ese era uno de los criterios que vimos claramente. El adicto muchas veces piensa mientras más mejor. Está juqueado, como decimos en buen español. Versus la calidad y la satisfacción y la dimensión espiritual, inclusive no religiosa, espiritual, que tiene la sexualidad humana. No sé si está claro un poco. And I'll tell you an example. A colleague of mine, actually, who is gay, he encountered, he was followed by someone on the street who actually didn't accost him, but was saying some very bad slurs at him. And this individual threatened him and his life. And he went to the police to describe what happened. And the police did not record it. They just pretty much, said to him, this is okay, he didn't do anything to hurt you. And there's another local business owner who is also gay, and he mentioned that he was leaving his business late at night with his partner, and some young men threatened them, and they actually deflated their tires. They actually made a report to the police as well. And later, when they asked for a number,
to label this particular report, they weren't able to get one. So I don't know that this is necessarily being identified by the police. Correct. Luis. Sí, siguiendo el tema de las estadísticas, yo creo que desde mi punto de vista, nuestras comunidades nos hemos concentrado mucho en trabajar el tema de derechos porque quizás es lo más visible y lo que nos afecta de inmediato. Pero cuando hablamos de los temas de política pública, a veces se nos olvida que la política pública se forja en la medida que los gobiernos ven la incidencia en que ocurren las cosas, ¿verdad? Y desde nuestras posiciones estamos haciendo, desde el punto de vista de nuevo, muy poco por lograr que los instrumentos de recogida de datos vayan alineados a recoger esa realidad de la diversidad en las escuelas. Ahora mismo, si usted le pide datos de estadísticas al Departamento de Educación sobre bullying, no los tienen, porque ellos llevan una bitácora de incidentes de agresión, pero no hay manera de poder establecer diferencias en cómo se da ese nivel de agresión. No recogen estadísticas de jóvenes, niños, por identidad de género, no recogen estadísticas sobre preferencia sexual, por ejemplo. Entonces estamos haciendo muy poco en promover que las agencias de gobierno en esos instrumentos de recogido de datos amplíen ese recogido de datos. Lo hemos empezado a hacer ahora mismo. Algunos de los instrumentos que describe Juan Carlos en su presentación a través del Departamento de Salud se están recogiendo pequeños, y hay pequeños esfuerzos. A nivel de AMSCA, por ejemplo, donde yo también trabajo, desde el 2000 se recoge, se hace una encuesta cada 2 años que le llaman consulta juvenil. Se hacen en las escuelas públicas y privadas con una muestra que sobrepasa 16.000 estudiantes, y no es hasta hace poco que desde mi posición en AMSCA hemos logrado que se revisen esos instrumentos para que empiece a recoger actividad sexual en la adolescencia, identidad de género, y en la que se está corriendo ahora mismo es por primera vez que se amplían, y ahí recoge información sobre issues de asuntos de drogas, alcohol, agresión, identidad de género ahora, ¿verdad? Y entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo y un balance, si bien es cierto, en trabajar con los asuntos de derechos, pero no vamos a movernos hacia los derechos hasta que la política pública no se mueva. Y la política pública en nuestro país y en muchos países se mueve en la medida que se registran casos. Cuando ven un problema de dengue, por ejemplo, que se está yendo de proporción, el Departamento de Salud asume una política pública. Si no levantamos datos de cómo nos está afectando a nuestras comunidades, la agresión en las escuelas, en el crimen, cuando hacemos fila y que llenamos papeles para obtener información de nuestros asuntos, de nuestras casas y nuestras organizaciones y demás, en el Departamento de Hacienda, etcétera, etcétera, pues la política pública no se va a establecer. Gracias, Luis. Una última pregunta, Angélica. Bienvenida. Gracias. No era tanto una pregunta, sino una sugerencia. Creo que hay muchos puntos muy válidos que han sido hechos por varias personas. Creo que el tema es que aquí, aquí se está escuchando la voz, aquí se están trayendo todos estos temas que son válidos para la comunidad. Mas, sin embargo, no apenas, como dijo el compañero, no es apenas de religión, es también de las instituciones gubernamentales también. Entonces, ahí tenemos la policía de San Juan, la policía aquí también. Creo que lo necesario es que los líderes de la comunidad están haciendo advocacy, Abogacía. que empiecen a hacer un movimiento y movilicen la comunidad. Esto se ve cuando los tiempos de los Estados Unidos del VIH-Sida, cuando hay situaciones que son de comunidades que son aisladas, que son invisibles, hay que movilizar la comunidad y así no esperar que el gobierno haga para nosotros, sino que uno empiece a dejarles saber esto es importante. Esto no es apenas de que la violencia a esta comunidad de salud pública en general. Y entonces ellos saben que tienen que hacer algo al respecto. Es correcto. Gracias, Angélica. Carlos. Un comentario, just a quick observation. These are not new discussions. These are not new debates. In 1994, President Clinton signed the Violence Against Women's Act that was created under the leadership of then Senator Biden, now Vice President Biden. It is currently being debated,
and Republican conservatives have made 3 clauses a part of their attack. That includes protection for women who are undocumented, protection for American Indian women, and LGBT couples. And what they have done is removed all the clauses that would provide monies to be able to collect data on violence against our communities. So the time is now for you to send letters to Congress to say you need to protect the rights of all people who are victims of violence, because those monies would come to provide support services for those of us who are victims of violence. So please write to Congress now. Gracias, Carlos. Nosotros como Tomás Bryan, Fundación Gaviota, nuevamente. Nosotros como comunidad tenemos mucho trabajo que hacer para empoderarnos. Es lamentable ver situaciones como yo las he visto, donde ha venido personal de las más altas esferas del gobierno federal, en particular del Departamento de Justicia, a hablar con nosotros, por ejemplo, de la situación de la policía de Puerto Rico. Se hace la convocatoria, se publica en internet, se pone en prensa, se pone en radio, y si llegan 20 personas, es mucho. Es más fácil ir a la discoteca, ir a beber, ir a un party, que empoderarnos y luchar por nuestros derechos. Y ese es nuestro problema principal. Somos nosotros mismos los que no nos vamos a preocupar. Bueno, no sé, yo no sé si es el discurso dominante. Yo te digo que el esfuerzo se hace para que la gente vaya, pero si tú no vas y no hablas, pues no se puede. Ok, gente, se nos acabó el tiempo para las preguntas y respuestas. Vamos a hacer un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Por eso es que estamos aquí, porque no tan solo queremos hablar de la violencia, el discrimen y el estigma en las comunidades LGBT, sino también en todas las comunidades marginalizadas, y lo que queremos es tener esa conversación.